Buenas tardes. En nombre de la magistrada presidenta Marta Concepción Martínez Guarneros, el magistrado Alejandro Abante y el de la voz, así como el personal de la Sala Regional Toluca de esta quinta circunscripción electoral plurinominal, les damos las gracias porque nos acompañan todavía en este recinto. Ahora nos convoca la cuestión de por qué es importante la participación de las mujeres en la política. El panel está conformado por la magistrada Campuzano, el magistrado Abante, nuestra compañera del Centro de Capacitación Judicial Electoral, y en esta ocasión, de acuerdo con el programa, es el magistrado Alejandro Abante Juárez a quien le corresponde abrir esta sesión última de la tarde de este seminario que se intitula Transversalización de la perspectiva de género. Magistrado Abante, si usted me permite, ya se ha hecho referencia a su amplio currículum, creo que es muy importante hacer referencia al mismo, pero bueno, aprovechemos, creo que será para todos más relevante escuchar su exposición, como siempre tendrá muchas cosas interesantes que plantear y de gran profundidad. Tiene el uso de la palabra. Gracias, amigo, siempre has sido más que generoso conmigo y eso ni en toda la vida te lo voy a poder terminar de pagar. Lo cierto es que este es un espacio robado, es un espacio robado a la magistrada, mi amiga Claudia Valle Aguilasocho, quien pues debido a labores jurisdiccionales, por asuntos urgentes del proceso electoral que está por celebrarse la jornada en su circunscripción, pues no ha podido acompañarnos, pero verdaderamente está muy atenta del seguimiento. Me va a hacer una evaluación puntual de su presentación. Espero, Claudia, si me estás siguiendo por internet, cumplir con la expectativa que tenías. Ciertamente, seguro no lo haré de ninguna manera mejor que tú, pero lo cierto es que espero compartir el mensaje que querías transmitir. Previo a iniciar con la exposición que preparó la magistrada Valle, quien es presidenta de la Sala Monterrey, yo les quería proponer un negocio, ¿no? Vamos a hacer un negocio en donde todos vamos a dividirnos en dos, ¿no? Uno va a poner el 60%, el otro va a poner el 40%. Lo podemos hacer 55-45 si tienen alguna inconformidad. Y nos vamos a dividir las tareas. Un lado, bueno, yo voy a hacer la labor pública, ¿no? Los demás la labor privada. Y pues podemos incidir, ¿no? O sea, ustedes pueden incidir en mi labor pública, pero sin descuidar la privada, ¿no? Y además nos vamos a dividir las acciones, ¿sí? Yo voy a tener el 80% de las acciones y ustedes 20%. Pero además en la junta de gobierno de nuestra empresa, yo voy a representar el 80%, ustedes el 20%. ¿Entran o no entran a mi negocio? Pues entonces, ¿qué estamos haciendo, no? Porque así se comporta nuestra sociedad. En realidad, hay 61 millones de mujeres, conforme a 2015, 58 millones de hombres, y la representación apenas alcanza el 22%. Pero además, no solo estereotipamos al hombre en estas funciones públicas, sino exigimos también, conforme a este estereotipo, el cumplimiento de ciertas funciones a las mujeres. Si no aceptamos el negocio que yo les propuse, pues entonces, ¿por qué si aceptamos el otro? ¿No? Creo que esto es una manera de arrancar esta presentación que la magistrada Valle ha preparado con mucho cariño.
Dice la magistrada Valle que es necesario, para poder ir avanzando en este conocimiento, responder a 3 preguntas. ¿Por qué es necesaria una mayor participación femenina en todos los espacios públicos? ¿Cómo se puede lograr esa mayor participación? ¿Y cuál es la meta por alcanzar? Y nos presenta datos muy interesantes, porque para agosto de 2015, 10 mujeres eran jefas de Estado, 10 jefas de gobierno. En 37 países las mujeres representaban menos del 10% del total de los parlamentos en cámaras individuales o bajas. En 6 cámaras no había ninguna mujer. Ojo, estamos hablando datos de agosto de 2015. Y en África, en concreto en Ruanda, es el país con mayor número de parlamentarias, donde las mujeres tienen el 63.8% de los escaños. Atendiendo a esta participación política de las mujeres, su representación ha tenido un crecimiento sensible, prácticamente se ha duplicado de 1995 a 2015. Pero sin embargo hay una gran diferencia por regiones. Y aquí podemos, en esta gráfica que elaboró la magistrada Valle, pues tener una clara noción de que la zona de Oriente Medio y África del Norte pues tiene un déficit junto con Asia y la región del Pacífico. Y curiosamente, Europa, si excluimos a los países nórdicos, tienen el 24.4% de porcentaje de mujeres en los parlamentos. Dicho sea de paso, es menor que la que hay en América. En otras esferas de gobierno, en enero de 2015 las mujeres ocupaban el 17% de los cargos de dirección de las secretarías de Estado y la mayoría en los sectores sociales como la educación y la salud. En nuestro país, según las cifras que preparó la magistrada Valle, tenemos que en el año 2016 prácticamente el 85% de los secretarios de Estado son hombres, el 65, poco más del 65 son senadores y tan solo el 34.38 mujeres. Y este fenómeno como que se va replicando en el caso de los diputados federales y locales. Las presidencias municipales, pues la cifra está todavía más grave, ¿no? Con un 90.57, 9.43. Aquí el negocio estuvo mucho más abusivo, ¿no les parece? 70.79 en el caso de síndicos y 61.72 regidores, 29 y 38%. Creo que estas cifras nos pueden abrir los ojos sobre la realidad de los espacios públicos ocupados por las mujeres. En la administración pública federal, como lo habíamos comentado, de 19 en total solo hay 3 mujeres, de 9 son titulares, incluida la Procuraduría General de la República, el caso de Claudia Ruiz Massieu, de Rosario Robles y de Arely Gómez González. En la Cámara de Diputados, pues la cifra se va replicando, la presencia de las mujeres en las últimas 2 legislaturas, las curules pues se van incrementando a partir de un periodo a otro, y la participación también en las comisiones, sin perder de vista que en este periodo, a partir de 2011 que se emitió la resolución del Tribunal Electoral que prohibió la existencia de fórmulas de género distinto. Y aquí está una gráfica relacionada con el Senado de la República, en la que la variación ha sido, pues pareciera ser que en cuanto a la presencia inversa, ¿no? Y la variación en cuanto a curules y comisiones, pues es propiamente marginal. En el caso de las presidencias municipales, 2015 y 2016, la variación ha ido a la alza de 7.16 a 8.9, mujeres y hombres respectivamente, como se muestra en el PAI. Pero vamos a entrar a un escenario muy delicado. En el contexto de lo privado,
la mujer en la economía nacional, conforme a datos proporcionados del INEGI, 29 millones de personas en todas las unidades económicas y 22 millones en el sector privado y paraestatal. Si vemos la cantidad o el porcentaje de personal ocupado por sexo, estamos viendo que el porcentaje de ocupación, y estamos hablando solo de ocupación, el porcentaje de ocupación no tiene una brecha razonablemente distinta, ¿no? 56.2 a 58.8 y 43.8 a 41.2. En 2013, del 29 millones de personas, el 43.8 son mujeres. Pero su participación, 51.3 se concentra en el comercio, 34.5 en manufacturas, 11% en construcción, 47% en los servicios financieros y 13% en transporte. Y esta cifra es muy reveladora, la de la carga de trabajo, donde el 54.7 de la carga total del trabajo recae en las mujeres. Vaya negocio abusivo que les propuse al inicio, ¿no? En la carga total de trabajo de las mujeres de 2014, 2.930 millones de horas de trabajo total a la semana, representa el 54.7 de la carga total del trabajo, 20.6 más horas de trabajo total que los hombres, 65% de su trabajo total se integra por labores no remuneradas en el hogar y 32.3 se destina al trabajo remunerado. Y es que precisamente esta parte del 65% cursa por buena parte de estos estereotipos de los que hemos venido hablando. En este contexto hay que asumir una actitud pro igualdad. Y esto va a partir de objetivos. El primer objetivo transversal es alcanzar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres y propiciar un cambio cultural respetuoso de los derechos de las mujeres. El índice de armonización legislativa por entidad federativa mide el avance legislativo en las entidades federativas y se consideran las leyes en materia de igualdad, violencia contra las mujeres, discriminación y trata de personas, así como sus reglamentos. Aquí la realidad es que la institucionalización o el establecimiento de leyes, como lo decía el magistrado González Oropeza hace unos minutos, pues en realidad no se puede generar una igualdad por decreto. Y eso quizá es el mayor error que podemos pensar, que con la simple creación o aprobación de leyes se puede lograr la igualdad. Y en este sentido, el porcentaje de mujeres en puestos directivos de la administración pública del 2014 al 2015 disminuyó en un 12.8%. Y este no es un indicativo menor. Pongámonos a pensar que en una empresa o en la dirección de una empresa tuviéramos estas cifras como pérdidas y que tuviéramos pérdidas del 12.8%. En nuestro negocio tuvimos pérdidas de 12.8% y eso en donde sea no es negocio. Entonces creo que son cifras que nos presenta la magistrada Valle Águilas Ochoa que nos deben esencialmente preocupar. El objetivo transversal número 2 es prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra mujeres y niñas y garantizarles acceso a una justicia efectiva. Qué importante es que en el contexto de la sociedad se construya un entorno en el cual las mujeres se sientan seguras y se sientan protegidas de que cualquier violencia que se cometa contra ellas tendrá una solución ajustada a derecho. Y ese quizá deberá ser el anhelo que tengamos que perseguir. El objetivo transversal número 3 es promover el acceso de las mujeres al trabajo remunerado, un empleo decente y recursos productivos en un marco de igualdad. En este contexto, es interesante revisar la siguiente lámina, en la cual la magistrada Valle nos presenta que la tasa de participación femenina de 14 años y más en el mercado de trabajo ha disminuido un 1.3%.
Y del 2000 al 2015 ha aumentado la participación en un 4.17%. A este paso tomaría aproximadamente 30 años llegar al 50%. Porcentaje de mujeres ocupadas con al menos un hijo que no cuentan con acceso a guardería. Del 2010 al 2015 ha aumentado la cantidad de mujeres sin acceso a las guarderías. Y ahí en esta gráfica nosotros podemos ver que hay una variación de 1.85 de 2010 al año 2015. ¿Y por qué es preocupante este tema? Ciertamente, en alguna mesa les planteaba que existe este planteamiento que se dio en el Consejo de la Judicatura por un compañero que pedía el acceso a los servicios del CENDI. Y ciertamente es una preocupación natural, no solo de las mujeres, sino también de los hombres que ejercen una paternidad responsable, de la que nos hablaba la magistrada del Tribunal de Hidalgo hace algunos momentos, el tema de procurar el debido cuidado de los menores. Pero esta tarea sigue siendo identificada por un estereotipo cargado hacia el tema femenino y se convierte de estos elementos de suelo pegajoso que a veces impiden a las mujeres tomar decisiones para asumir algunas responsabilidades, y en la medida en la que nosotros podamos remover esos obstáculos que potencien el techo de cristal o el suelo pegajoso, pues sin duda vamos a poder tener una mejor satisfacción de los derechos. Y el objetivo transversal número 4, fortalecer las capacidades de las mujeres para participar activamente en el desarrollo social y alcanzar el bienestar. Y antes de que veamos la siguiente lámina, que a mí en lo personal me sorprendió sobremanera, es el porcentaje de mujeres que son propietarias de una vivienda. Y verdaderamente es algo que revela muy bien lo chueco del negocio que les proponía al inicio. Tan solo el 14.90% de las mujeres son propietarias de una vivienda. Midamos el potencial de violencia económica que se puede generar con este factor. Solo pongamos un minuto de reflexión sobre el potencial de violencia económica que se puede generar en perjuicio de las mujeres por no ser propietarias del lugar donde viven. Para mí el escenario es pues verdaderamente sorprendente y pues si bien ha aumentado en un 1.4% del 2010 al 2014, creo que necesariamente esto debe seguir una tendencia que se modifique. Igual manera, el índice de absorción de mujeres a la educación media superior y superior ha transcurrido, es la relación porcentual entre el nuevo ingreso al primer grado de nivel educativo y el egreso del último grado del nivel educativo inmediato inferior del ciclo escolar pasado. Y ahí podemos ver ese índice de absorción de mujeres a la educación media superior, que en el caso de la educación media ha transcurrido del 93.50 de 2010 al 96.40 en 2014, y en el caso de la licenciatura, las cifras se detienen en 2013, pero del 70.50 disminuye al 64.40. Pasamos al siguiente objetivo transversal de la proigualdad, que es generar entornos seguros y amigables de convivencia familiar y social, actividades de tiempo libre y movilidad segura para las mujeres y las niñas. El establecimiento de un entorno seguro, planteaba hace unos minutos, necesariamente siempre transcurre por una visión integral de permanecer y estar en un lugar sin temor a ser afectado en ninguno de los derechos. Y quisiéramos construir entornos en donde no solo en lo público, sino también en lo privado, las mujeres pudieran tener este tipo de entornos. Tenemos esta tarea pendiente y con toda seguridad, con acciones concretas, lo podremos lograr. Objetivo transversal número 6, incorporar las políticas de igualdad de género en los 3 órdenes de gobierno y fortalecer su institucionalización en la cultura organizacional.
conforme a la Organización de las Naciones Unidas, las metas de desarrollo sostenible son las siguientes. 1. Poner fin a todas las formas de discriminación. Y ojo, pensamos en la forma de discriminación en el caso de las mujeres, porque ciertamente cada vez más se ha vuelto un tanto cuanto más visible, y la existencia de este tipo de foros, protocolos y el establecimiento de reglas, legislación, ha ido haciendo cada vez un poco más visible. Pero vayamos preocupándonos también por otras formas de discriminación, de incluso personas que no tienen posibilidad de expresar. Soy un convencido que los logros que se han obtenido por parte de las mujeres de la comunidad lésbico-gay, de algunas discapacidades, es porque se han organizado y han expresado la necesidad de no ser discriminados. Yo les pido que reflexionemos un poco respecto de las personas con discapacidad intelectual, quienes difícilmente tendrán una voz y tendrán la capacidad de organizarse para poder expresar de manera en la que lo deben expresar la necesidad de no ser más discriminados. Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres en los ámbitos públicos, público y privado. La violencia contra las mujeres es violencia y será violencia, y quienes le corresponde catalogarla es precisamente a la mujer que la recibe, no a la gente que la emite. Y en ese contexto, lo planteábamos hace unos minutos, debemos ser muy conscientes que lo que para nosotros puede representar un trato normal, para una mujer puede representar un acto violento. ¿Por qué? Por el contexto en el que se emitan las cosas y por el contexto en el que ha vivido. En ese sentido, no valoremos y no hagamos juicios ex ante de qué sí constituye y qué no constituye violencia. En el caso de violación a derechos humanos, el contexto es fondo, y en ese escenario en particular, todo el acto violento se tendrá que analizar en su contexto para determinar si constituye, sí o no, violencia contra las mujeres. Eliminar todas las prácticas nocivas como el matrimonio infantil, precoz y forzado y la mutilación genital femenina. Reconocer y valorar los cuidados no remunerados y el trabajo doméstico no remunerado. La formulación de políticas de protección social y la promoción de la responsabilidad compartida en el hogar y la familia. Velar por la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles de la adopción de decisiones en la vida política. Garantizar el acceso universal a la salud sexual y reproductiva y los derechos reproductivos. Emprender reformas que otorguen a las mujeres el derecho a los recursos económicos en condiciones de igualdad, así como el acceso a la propiedad y al control de las tierras y otros bienes, los servicios financieros, la herencia y los recursos naturales. Mejorar el uso de la tecnología de la información y las comunicaciones para promover el empoderamiento de la mujer. Aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para promover la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de las mujeres y las niñas a todos los niveles. La magistrada Claudia Valle quiso compartir con nosotros un video que, si me hacen favor, lo podemos reproducir. Gracias. Fatima Aitel Hussein vive en una remota aldea en las montañas Atlas de Marruecos. Hasta hace poco los únicos trabajos que podían desempeñar las mujeres eran las tareas domésticas y ayudar a los hombres en el campo. No podían viajar por su cuenta ni administrar su propio dinero. Pero Fátima dice que ahora todo eso ha cambiado. إلا مرضوا تتمشي تشري لهم الدواء تشري لهم الشكارة ديال المدرسة والحمد لله المرأة راه ما تتسول الراجل تقول لي اعطيني ولا باش نمشي للسوق نشري كلشي موفرة عندها. Todo comenzó con una simple idea, ofrecerles a las mujeres los medios para empezar sus propios negocios. En 2006, el gobierno de Marruecos y el Fondo Internacional de la ONU para el Desarrollo Agrícola, FIDA, establecieron un servicio de microfinanzas
parte del proyecto de desarrollo rural en las zonas montañosas de Al-Haous. Ahora las mujeres podían pedir suficiente dinero prestado para que cada una pudiese comprar 2 ovejas. Las mujeres se unieron para formar una cooperativa y así consolidar sus recursos y gestionar en grupos su negocio de ovejas. Vendieron algunas de sus ovejas durante Eid al-Adha, el festival religioso más importante, y utilizaron la lana para tejer alfombras bereberes que se venden hasta en Marrakech. En apenas 8 años, el número de ovejas se ha multiplicado por 10 y el nuevo poder adquisitivo de las mujeres, combinado con otras actividades relacionadas con el proyecto, contribuyeron a un incremento del 60% de los ingresos familiares. El esposo de Fátima, Hussein Aid Mansour, está muy feliz con el nuevo papel de su mujer en la familia. Ahora la acepta como su igual. كي كان الا خاصها الذبيحه خصو ماشي يسلف ويدير الكريدي دروك لا كاع الناس اللي في الجمعيه راه عندهم ديالهم وعندهم بهيم وما خصو خير. Nadia Al-Karouate también es miembro de la cooperativa. Dice que trabajar juntas es una clave de su éxito. عندهم الرغبه باش يبغاو هما داك المشروع داكشي علاش نجح المشروع حيت الا عندك الرغبه راه بغيت تنجح المشروع الا ما عندك الرغبه ما عندك سوق راه المشروع مشى. Estas mujeres no tienen ninguna intención de volver. De hecho, están planeando llevar su negocio al siguiente nivel. Con los ingresos de las ovejas han comprado colmenas y olivos. Nadia recibió capacitación para aprender a producir miel y aceite de oliva y luego enseñó a las demás. Ahora venden sus productos en el mercado. Ahora están preparadas para el que podría ser el paso más importante hasta ahora. En unas semanas empezarán las clases de alfabetización, no solo para ayudarles a expandir sus metas empresariales, sino también, dicen, para sembrar el camino para otras mujeres en la región que quieran dirigir sus propios destinos. Este proyecto es un ejemplo exitoso de cómo el desarrollo económico puede llevar la igualdad de género a comunidades formadas por mujeres como Fátima. Bien, pues es un ejemplo claro de que la independencia económica genera un cambio de fondo en esta situación. Lamentablemente por razón de tiempo no va a ser posible ya la reproducción del siguiente video para no robarle tiempo a nuestras otras 2 panelistas, y solo quisiera rematar con las propuestas que dice la magistrada Valle, dan respuesta a las preguntas con las que iniciamos la exposición. ¿Por qué es necesaria una mayor participación femenina en todos los espacios públicos? Y la magistrada afirma contundente, porque estamos aún muy lejos de un mundo justo e igualitario. ¿Cómo se puede lograr una mayor participación? Con empoderamiento económico, con una apuesta firme por una educación libre de violencia y de discriminación y con un compromiso frontal de las instituciones para combatir la pobreza, la violencia y la desigualdad. ¿Cuál es la meta por alcanzar? La paridad en los hechos. Con toda seguridad la magistrada Valle hubiera podido haber expuesto esta presentación de mucha mejor manera que yo, pero lo cierto es que sentí que era muy importante poder transmitir el mensaje que ella les quería hacer llegar. Ruego una disculpa por las imprecisiones en las que haya incurrido y todo mi reconocimiento y mi cariño para mi compañera presidenta en Monterrey. Muchas gracias. Pues bien, ustedes podrán apreciar el tino con el que nuestro compañero, el magistrado Alejandro Abante, hizo la representación de los cuadros que preparó la magistrada Claudia Valle Águilas Ocho, quien fuera atinadamente la titular de la coordinación de la institución de la perspectiva de género en el Tribunal Electoral, y este diagnóstico es revelador de lo que ya se había anticipado, de que realmente el contexto donde existe una desventaja estructural en todos los ámbitos
en perjuicio de la mujer es lo que está condicionando su situación. El respeto de los derechos humanos, el derecho a no ser tratada en forma discriminatoria, el derecho a la igualdad, y simple y sencillamente a que se respete su dignidad. Su empoderamiento, ¿cómo se podrá lograr? Pues a través de su capacitación, a través de el dotarle de mayores recursos, o de recursos simple y sencillamente, y sobre todo el hacer conciencia de que prácticamente todos somos responsables de esta situación, hombres que vemos la situación como normal y mujeres que también participan de esta visión, pero que afortunadamente cada día más comienzan a rechazarla. Enseguida, la maestra Roselia Bustillo Marín, quien es investigadora del Centro de Capacitación Judicial Electoral, tendrá el uso de la palabra. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad de las Américas Puebla, tuvo los más altos reconocimientos académicos, maestra en Derechos Humanos por la Universidad Iberoamericana, especialista en Derecho Constitucional y Ciencia Política del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de Madrid, España, especialidad en Derechos Humanos por el Instituto de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, España, y luego ya tiene un cierre muy importante en instituciones públicas de educación superior en México, que es sus estudios de doctorado en antropología, los cuales ya concluyó en el Instituto de Investigaciones Antropológicas y la Universidad Nacional Autónoma de México. Su experiencia laboral cursa por el haber sido directora jurídica del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el estado de Oaxaca, comisionada en las actividades jurisdiccionales que fue adscrita a la ponencia del magistrado presidente José Alejandro Luna Ramos durante el proceso electoral federal 2012, capacitadora y profesora investigadora de este último aspecto en el nivel 2 y 1 del Centro de Capacitación Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tiene diversas publicaciones, entre las cuales destaco que es autora de la obra El control de convencionalidad en el derecho electoral, los principios rectores para su efectiva protección, y algunos otros, como es el derechos político-electorales de los indígenas en Chiapas. Es una participación que tiene en la obra Lecciones Básicas de Derecho Electoral Chiapaneco, entre otras más. Tiene el uso de la palabra la maestra. Gracias. Buenas tardes. Pues antes que nada quiero agradecer la invitación a la Sala Toluca, a su magistrada presidenta Marta Martínez Guarneros, a los magistrados aquí a mi lado, al magistrado David Abante Juárez y al magistrado Juan Carlos Silva Daya. Y bueno, también un saludo a la magistrada Claudia Valle, que bueno, me la cambiaron, pero muchas gracias por estar aquí, ¿no? Y a la magistrada Adriana Campuzano. Bueno, pues ustedes ya llevan todo el día hablando de transversalización de género. Se han dado muchos datos, les dieron datos en la mañana, ahora la magistrada Claudia Valle con su vocero, el magistrado David, pues ha dado también datos respecto a cómo está la situación respecto a las mujeres en los espacios públicos, tanto en el Ejecutivo, en el Judicial, y en el Legislativo. Sin embargo, yo no me voy a detener a hablarles cuestiones de números, ustedes ya tienen los números, y qué bueno que empezaron de aquel lado dando todos los números para que yo no me detuviera a especificar los porcentajes, etcétera. Yo quisiera más que nada hablar un poco distinto a lo que hemos pues visto desde nosotros, desde nuestra materia electoral, hablando de cuotas y porcentajes, paridad y porcentajes, ¿no?
70-30, 60-40, 50-50, cómo estábamos y cómo hemos quedado. Me parece que esa es solamente una parte de lo que hemos construido a través de nuestra materia, lo electoral, a través de nuestros legisladores. Sin embargo, nos hace falta la otra parte, la cualitativa. Esa parte cualitativa que nosotros, si bien los órganos jurisdiccionales, a partir de sus sentencias, han tratado, ¿no?, como el año pasado, de llegar a esa paridad ya obligatoria para todos los partidos políticos en los registros de candidaturas, pues de los 17 estados que tuvieron elecciones, solamente 5 por sentencias federales y 1 por una sentencia local, cumplieron con esa paridad, que quiere decir que todos los demás, el resto, pues si no fue a través de una sentencia, podemos ver en los datos que pues los partidos políticos se fueron sin cumplir la paridad horizontal en los ayuntamientos sobre todo. Estaríamos hablando de aquellas sentencias que fueron reveladoras, que nos pueden, que pues las conocemos, que estamos hablando de Morelos, Baja California Sur, Querétaro, Chiapas y Tabasco, y aquella de Guerrero que solamente con una sentencia del tribunal local cumplió con esa paridad horizontal. Todos los demás estados que tuvieron elecciones, si bien hubieron otras sentencias, pero estaríamos hablando que esa visión o esa paridad integral no se cumplió en los otros estados. ¿Y eso a qué nos lleva? Primero tendríamos que pensar qué es la transversalización de género y qué es la paridad de género, ¿no? Es decir, cuando estamos hablando de la transversalización con perspectiva de género, ¿a qué nos estamos refiriendo? Pareciera que esto, si bien viene dándose después de las conferencias mundiales de diferentes líderes mujeres, estaríamos hablando del 92, del 95, del 97 y de las más recientes. Y en todas, si ustedes ven, y también vemos en las propuestas, nos quedamos solamente en los infinitivos, es decir, en hacer, crear, cambiar, modificar, educar, pero nos quedamos ahí. ¿Dónde está la efectividad y la materialización de ello? Me parece primeramente que tendríamos que pensar qué es transversal. Lo transversal en género, podríamos estar diciendo que es, y otra vez voy al infinitivo, ¿no?, revertir y neutralizar los efectos de la tendencia a la discriminación de los asuntos, intereses y demandas de las mujeres. Ok, ¿cuáles son esos efectos? Cuando estamos hablando de transversalización y que esa es su finalidad, lo transversal quiere decir que va a pasar en todos los ámbitos, pero no solamente, pareciera que voy a hablar un poquito de paridad, pero después me voy a meter a ello, ¿no?, pero no solamente de una manera horizontal, sino también de una manera vertical. Es decir, podríamos estar hablando de todos los ámbitos, tanto en todos los poderes, ¿no?, desde jerarquías en todos los niveles, desde, por ejemplo, secretarios de Estado hasta todos las estructuras de las secretarías de Estado, por ejemplo, y dentro de esas estructuras hablar de una transversalización, de una parte horizontal de la transversalización de género. Entonces, cuando nosotros en nuestra materia nos vienen a modificar la legislación y tenemos una paridad, pues estamos hablando que esa paridad no debería entenderse solamente en una cuantitatividad, en una parte cuantitativa, sino en esa cualitativa, que va de la mano con esa transversalización. Es decir, que la paridad es transversal. La transversalización de género, entonces, va de la mano con esa paridad, entendiendo que no solamente la paridad tiene que darse a partir de nuestra democracia, entendida solamente, por ejemplo, una democracia no sustantiva, en donde nada más habláramos de las elecciones, sino la democracia como una forma de vida en donde pase a todos los ámbitos de la sociedad. Ahora bien, si nosotros entendemos así la transversalización, las preguntas que nos hicieron para esta mesa, ¿por qué la importancia entonces de esa transversalización nos llevaría a pensar que la importancia de las mujeres en esos espacios públicos tiene que darse a partir de esa finalidad, de esa transversalización de género? Me parece que si bien
las feministas que empezaron con la lucha en los lugares públicos de las mujeres hace 3 siglos, desde el siglo XVIII, ¿no? Podríamos estar diciendo que es esa lucha que se dio desde hace 3 años nos llevaría a otra pregunta. Quien defienda por cualquier motivación que la igualdad de género es un hecho, está equivocado. Entonces quiere decir que después de esos 3 siglos, ¿qué es lo que hemos observado? Las mujeres no hemos, o la igualdad de género no se ha reflejado en lo siguiente, ni en términos de poder, que no es lo mismo que autoridad, ni en visibilidad en todos los ámbitos, espacios públicos, ni en la remuneración económica, ni en lo que respecta a todos los derechos sociales, tampoco en los derechos laborales, entendidos estos como derechos sociales. Es decir, la finalidad de las paritaristas francesas en algún momento, de las sufragistas, de las feministas del siglo XVIII, pues no se ha dado. Es decir, podemos entender también que hemos dejado detrás, es decir, nos hemos enfocado tanto en lo cuantitativo de cuántas mujeres, que hemos también dejado de lado otras cuestiones. Feminicidios, acoso, cuestiones de violencia intrafamiliar, es decir, todo tipo de violencia de género, que nos lleva también a discriminaciones dobles de mujeres indígenas, bueno, triples, mujeres indígenas pobres, por ejemplo, ¿no? Nos hemos olvidado también de encarcelamientos indignos, por ejemplo, de esta mujer que acaban de dar su liberación. No recuerdo de qué, creo que era Michoacán, Guerrero, ¿no? ¿Perdón? Néstora Salgado, exactamente. Y hay otra más también, por ahí, hay muchas otras mujeres que están y que se está buscando su liberación. Otra cuestión que también, de hecho, mencionó el magistrado Abante, la herencia patrimonial, es decir, todavía no solamente en aquellos lugares en las poblaciones indígenas donde la herencia se hereda al hombre y no a la mujer, donde la tierra se hereda al hombre y no a la mujer, ¿no? También normalmente eso también nos pasa fuera de aquellos ámbitos, ¿no? Se hereda al hombre y no a la mujer todavía. Y todo esto, ¿a dónde nos lleva a nosotros si pensamos en la violencia política de género? O sea, yo quisiera regresar de lo cuantitativo ahora, de eso cuantitativo a lo cualitativo. Es decir, ¿qué es lo que hemos visto? Todo esto que se ha visibilizado en la violencia política de género, que ustedes tuvieron una presentación del protocolo hoy en la mañana, ¿a dónde nos ha llevado? Entonces, ahí es donde yo quisiera un poco pensar. Me voy a adelantar aquí un poquito, a esta violencia. ¿Qué hemos pensado de esa violencia? ¿Qué es lo que se visibiliza actualmente? Pues es un fenómeno que está impregnado en todas las estructuras sociales y políticas en el país. Es decir, todas aquellas estructuras públicas. Y que traducido muchas veces en aquellas cuestiones sutiles que muchas veces no vemos, que puede darse desde palabras, estereotipos sexistas, descalificaciones, pues hasta violencia física, si podemos decir, ¿no? Protagonismos, liderazgos, es decir, en cualquier acción que nos lleve a esa violencia. Ahora, si nosotros lo pasamos a la violencia política de género, esta violencia, ¿cómo se lleva o cómo se da? ¿A dónde quiero llegar presentándoles esto? Se los diré después, ¿no? Cuando hablamos de violencia política de género, ¿a qué nos estamos refiriendo, no? Si bien nos estamos refiriendo a todos los ámbitos de la política, entonces, si estamos hablando de espacios públicos, no solamente nos vamos a referir a aquellos cargos que se eligen por elección popular, sino estamos hablando a todo lo público, ¿no? Y entonces estaríamos hablando que se da de una manera transversal también, en horizontal y vertical, en todos los ámbitos comunitarios, municipal, estatal, regional, en los contextos federales, pero en los ejecutivos, legislativos y judiciales. Estaríamos hablando de todo. Y también que esa cuestión puede darse por acciones, conductas basadas en el género. Ahora bien,
que tiene como fin ¿qué? ¿Hacia dónde nos lleva esa violencia? Menoscabar o reducir o poner obstáculos para que las mujeres puedan realizar cualquier derecho y específicamente los derechos políticos. Vulnerar los derechos de las mujeres para poder acceder, ¿no?, con igualdad y libres de violencia a la participación política. Y además agredir de forma simbólica, verbal, patrimonial, económica, física, sexual y cualquier otro tipo, ¿no?, que se puede dar tanto de manera psicológica, de manera física y hasta por las redes sociales. Es decir, por cualquier medio. Entonces, ¿qué nos está llevando esta violencia de género? ¿Y por qué hemos llegado a tener que establecer un protocolo de violencia de género cuando en un momento solamente pensábamos que las mujeres teníamos que llegar con una legislación que nos pusiera el 50-50? ¿Por qué hemos llegado hasta acá? Estos efectos, es decir, los efectos de esta violencia política, ¿cuáles han sido? Primero, porque visibiliza esa violencia y visibiliza las estructuras culturales que nosotros no hemos superado, que aquello que nos mencionaran las feministas desde aquellos siglos, pues no los hemos superado, sino que lo que hace es visibilizar que entre más la mujer está visibilizada y se empodera, se visibiliza más la violencia contra la mujer. También podemos ver que en esa obligación, hay una obligación que no deviene de la voluntad, de la conciencia de la mujer también, para poder llegar a los poderes públicos. Es decir, por ese impedimento de los techos que ya se ha hablado, los techos de cristal, los techos de billetes, los techos de cualquier, ¿no?, de cualquier ámbito, ¿no?, lo que hace es que esa violencia, ¿no?, muchas veces para poder llegar a los lugares que nos obliga nuestra sociedad, por ejemplo ahora la legislación de paridad, pues hemos tenido que obligar a mujeres, bueno, nosotros no, los partidos políticos obligan a mujeres para que lleguen a esos lugares que ellos, por no tener una perspectiva de género o políticas públicas dentro de sus propias estructuras, buscan mujeres y las obligan a ser candidatas o a ser registradas. Cuestión que nos lleva también a pensar aquello que también se dio, que también es violencia de género, la política o como se le llama, la paridad conyugal. Ese fenómeno que se ha dado a través para cumplir sentencias, la paridad conyugal. ¿Qué quiere decir esto? Que también a través de las sentencias que nosotros hemos emitido, bueno, no yo, los magistrados, ¿verdad? Nos hemos dado cuenta que si bien nosotros queremos y lo que hacemos es cumplir con la legislación, cumplir con esa paridad, que las mujeres tengan esos mecanismos para poder llegar a la igualdad efectiva en sus derechos políticos, se ha reflejado más allá de esta cuestión que si bien a punta de sentencia, como se dice, y que por ejemplo en Chiapas, que tiene 122 municipios, anteriormente solamente había una mujer, y con la sentencia de Chiapas se llegaron a tener 21 mujeres presidentas municipales, ¿no?, nos llevó también a que nos diéramos cuenta y visibilizar cómo estaba estructurada la sociedad dentro de aquellos municipios con mayoría de población indígena, que cómo estaba arraigada, ¿no?, la masculinización dentro de esas propias culturas, y lo que hemos visto de varias presidentas municipales que se han tenido que renunciar a sus cargos, ¿no?, por presión o violencia dentro de los propios municipios. Entonces, ¿a qué me refería yo con esta violencia? Quiero regresar un poquito. Entonces, qué importante es que las mujeres tengan esos espacios públicos. No pensar que porque la mujer tenga sus derechos humanos reconocidos en todas nuestras legislaciones, constituciones, tratados internacionales, etcétera, ya los ejerce, sino pensar que es a través de
del ejercicio pleno de los derechos políticos que los demás derechos humanos serán cumplidos. Es decir, si la mujer tiene el acceso a poder votar y a poder ser votada con plena libertad y voluntad, entonces podrá llegar a todos los demás espacios públicos de manera libre para poder modificar esa masculinización que se da a través de los números que nos han presentado en los demás espacios públicos, como en el ejecutivo, en el legislativo y en el judicial. Es decir, habría que revertir y pensar que el primer derecho humano que habría que tutelarse es el derecho político, para que a través de ese las mujeres puedan llegar. No son todos los demás, si bien todos los demás, los derechos humanos son interdependientes y tenemos que llevar una vida digna, habría que pensar que a nosotros, desde nuestra perspectiva de nuestra materia electoral, tenemos ese encargo de pensar que es a partir de esos derechos políticos que podríamos acceder y llegar a que esa transversalización en las políticas públicas de género en todos los espacios públicos se dé. Y entonces esa importancia de la pregunta inicial es, ¿cuál era la finalidad de las feministas en eso entonces? Simplemente la justicia. Y eso es lo que decían, hacer conciencia de la discriminación a partir de la cual habían sido afectadas y vulneradas, y entonces buscaban la justicia a partir de qué mecanismos. Y esos mecanismos nosotros los hemos puesto a través del tiempo para que las mujeres vayan llegando. Ahora bien, si bien vamos a la cantidad y vamos a la calidad, también hay otra cuestión, ¿cómo buscamos la otra pregunta? La otra pregunta es, ¿hacia qué hemos logrado? Lo que hemos logrado están los números. Hemos logrado también diferencias en la educación, sin embargo, esas diferencias de la educación son mínimas. Hemos logrado también hacer conciencia que no necesariamente tenemos que ver en esas políticas públicas, como era parte de la finalidad también de esta justicia, esté sexuada. ¿Qué quiere decir esto? Verla con sexos, sino que esas políticas públicas que se den en todos los espacios se dé a través de una representación de lo humano y no de lo sexuado, sino que esa debe de ser, ¿no?, nuestro logro. ¿Hacia dónde caminamos? Pues un poquito hacia allá, ¿no? Es decir, buscar que no hablemos de la representación sexuada, sino una representación en todos los espacios públicos del humano, sin pensar que aquel que sea nuestro funcionario público, sea mujer o sea hombre, que eso quede en el segundo término, sino que en el primer término quedemos así. Sin embargo, para llegar a eso, ¿cuánto tiempo nos faltará? ¿50 años? Si el feminismo empezó en el siglo XVIII, ¿cuánto tiempo nos faltará hacia ello? Pero para llegar a ello, ¿qué tendríamos que hacer? Primeramente, y también otra cuestión, estos logros pues se han quedado a medias, cuantitativas, no cualitativas. Es decir, hablamos de los universales como el sufragio, las leyes de igualdad y la presencia social. Pero ¿qué otra mitad nos hace falta? Y esa otra mitad, pues, y bien tendríamos que, igual voy a los infinitivos, ¿no? Y aquí se los pongo. Pues tendríamos que pensar en desarrollar cambios normativos, pero esos cambios normativos tendríamos que hacerlos efectivos. Cambios normativos sobre todo, no solamente federales, pero sí homologar las leyes locales. 2, cambios culturales. Cuando nosotros hablamos de cultura, pareciera que estamos hablando de cultura de una manera en que nos damos cuenta de esa cultura. Nosotros no conocemos nuestra propia cultura. Si nosotros hacemos una retrospección y repensamos cómo hemos sido educados, nos damos cuenta que hemos sido educados con signos, símbolos y significados que nos llevan a un actuar masculinizado. A un actuar en donde desde nuestra propia infancia nos han enseñado a vivir en 2 universos, un universo femenino y un universo masculino, en donde esos 2 universos
¿no?, nos han llevado a tener que hacer toda esta política para poder erradicarla, ¿no?, en donde no haya esa diferenciación. Entonces la cultura, ¿no?, es uno de los elementos que debe de pasar por la paridad transversal transversal en todas las políticas públicas. Me dice si del tiempo, porque me puedo. Igualmente, los programas y medidas de prevención, que bueno, las medidas de prevención simplemente si nosotros no pensamos por una educación, pues esas medidas de prevención solamente podrían darse de manera, podríamos decir, de una manera puntual, pero sin ir más allá de esa erradicación. Sanciones, investigaciones que ayuden a conocer la naturaleza y las especificidades de la violencia, es decir, ¿por qué la violencia? ¿Cómo hemos generado todos estos tipos de violencia? Y otra vez regresaríamos ¿a qué? A la cultura, ¿no? Cambios y factores estructurales como estrategias sociales y culturales otra vez, capacitación, sensibilización y fortalecimiento de liderazgos. Pero todo esto, ustedes lo han escuchado desde que hablamos de género. Me parece que es otra vez reiterativo, pero ¿cómo llegar a eso? ¿Cómo llegamos a materializar todo lo que podemos nosotros leer en todas nuestras legislaciones y en todas las propuestas? Simplemente hemos llegado a poner todas estas, al menos en nuestra materia electoral, en los derechos políticos, en un recuento de acciones y reacciones, y cómo hemos ido, ¿no?, reaccionando a cada una de ellas. Sin embargo, todavía no hemos llegado a que al menos las estructuras de partidos políticos, ¿no?, puedan tener una protección o una perspectiva de género. Hemos tenido y aquí les hago un recuento de todo lo que hemos tenido que ir imponiendo, ¿no?, a través de las legislaciones y a través de las sentencias, y no hemos llegado a nuestro punto final. Es decir, fenómeno de Juanitas, la sentencia anti-Juanitas, las fórmulas del mismo género, el principio de alternancia, el cambio de cuotas, el cambio de la paridad, el tener que poner los distritos perdedores, la capacitación etiquetada del 3%, el financiamiento para campañas de mujeres, municipios con menor población, ¿a qué me refiero? Que muchas veces los partidos políticos actualmente han puesto en donde tienen menor población a mujeres, o el último fenómeno que surgió en las últimas sentencias es mejor no poner candidaturas en aquellos en donde tienen que poner alguna mujer, por ejemplo, ¿no? Estructuras en los partidos políticos, instituciones, las instituciones que no se sienten obligadas, como el OBLE y la sanción que se le dio al OBLE de Chiapaneco, ¿no?, y los casos con sentencias, los casos Morelos, el caso Chiapas, el caso Tlaxcala que recientemente se dio, y igualmente los casos de violencia de género, Hidalgo, Puebla y Aguascalientes. Es decir, todo este recorrido, ¿qué nos dice? ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos con esa transversalización? Es decir, hemos reaccionado, hemos dado los pasos, pero cualitativamente, ¿hacia dónde vamos? Y bueno, no me quiero alargar más, mucho más. Sin embargo, aquí nada más, ese es un dato que sí quiero dar, ¿no? ¿Por qué? Porque si bien queremos pensar en que los espacios públicos, bien, empezaremos desde nosotros, desde nuestra materia, partidos políticos. Pues los partidos políticos, por ejemplo, simplemente sus estructuras, cuando eligieron en las últimas elecciones que tuvieron antes de 2016 para sus estructuras internas, ahí podemos ver que si bien tenemos, ¿no?, las mujeres en los cargos de dirección, aquí están los partidos políticos, de todos los cargos de dirección que eligieron, podemos ver que, ¿no?, hay tantas mujeres y tantos hombres, algunos se acercan, pero también habría que ver cuántos números de mujeres tienen en sus direcciones y cuántos números de hombres hay. Es decir, en total, ¿cuántos hay?, ¿no? Estamos viendo que las mujeres ahí, fíjense, se alcanzan con los hombres. No hay una diferencia tan grande. Tenemos un 41% de mujeres en total y el 59% de hombres en las estructuras de directivas de los partidos políticos. Y entonces, ¿qué pasa? Si tenemos esos números también, ¿qué pasa para el registro de candidaturas?
Eso también tendríamos que pensar que entonces no es cuestión de números, tendríamos que pensar entonces que es una cuestión que va mucho más allá que solamente hablar de lo cuantitativo. Y entonces para poder lograr esto, para poder lograr una transversalidad y paridad de género, en que la importancia de que las mujeres lleguen ahí es para que no se represente solamente, ¿no?, la igualdad en el acceso a todos sus derechos, sino que también se represente el total de la población que tenemos, es decir, hombres y mujeres estén ahí en todos los espacios públicos, y que además, a partir de que las mujeres llegan, se pueden revertir esas violencias. No quiere decir que si una mujer llega, ¿no?, ¿qué estamos esperando? ¿Qué es lo que nosotros esperamos que las mujeres lleguen? Simplemente la representación, o que hagan qué. Y también esa sería otra pregunta que nos quedaría. Para lograrlo, ¿qué tendríamos que hacer? Me quedo en 3 cuestiones. Una, sí es cierto que educar, pero ¿educar en qué sentido? Educar haciendo humanos valientes que tengan una formación, tanto hombres como mujeres, en primero, no tener miedo al otro género, en 2, en comprender y en entender que tanto un género como el otro, es decir, tanto un sexo como el otro, tienen las mismas posibilidades, las mismas mentes y los mismos derechos. Otra más, que no quedarnos en la teoría, sino que en la práctica también en esa educación se acepten mujeres y hombres libres que acepten la condición sexual del otro. Sexual, no de género. Y finalmente, ¿cómo erradicar esa violencia? También hay que entender qué hacer, entender que todo lo que hemos construido desde el Estado y desde la democracia ha sido, como por ejemplo, todo esto, la democracia, el bienestar, la economía, la justicia, la familia y la religión, se ha dado desde contextos masculinizados. Y entonces, ¿qué hacer? Modificar el pensamiento de las estructuras institucionales del país a partir de una cultura organizacional que tenga una perspectiva de género, redefinir las reglas que se dan en las instituciones, repensar y estructurar las jerarquías que se dan en las instituciones públicas, y rechazar todos aquellos valores culturales que tengan un origen androcéntrico. Pero ¿cómo identificarlo? Simplemente identificar que todo esto esté estructurado a partir de lo humano y no de lo masculino. De lo humano integrado desde la mujer y el género. ¿Y cómo empezar? Nada más. Cuando ustedes llenan una hoja con sus datos generales, se dan cuenta que no tenemos una perspectiva de género. ¿Por qué? Nos ponen sexo femenino, masculino. Desde ahí no hemos entendido que el sexo es mujer y hombre. Bueno, gracias. Con eso termino. Bien, escuchamos una exposición clara, profunda, al igual que de la doctora, de la maestra Valla y las 8, emotiva, convencida, enérgica, que incomoda porque mueve conciencias y despierta de un letargo en donde existe una cosmovisión hegemónica, androcéntrica y patriarcal, donde se alude en forma constante a una violencia institucional, estructural, y que no solamente pasa por los ámbitos públicos, yo agregaría privados y sociales, sindicatos, cooperativas, clubes deportivos, iglesias, en fin,
muchos aspectos, en donde es necesario no solamente privilegiar este diagnóstico cuantitativo como gran logro, sino los aspectos cualitativos, cuáles son los cargos que se vienen ocupando y en qué ámbitos, y es un letargo de 3 siglos en el que más bien, como señala la maestra, hemos sido reactivos y no proactivos, y que finalmente debemos de hacer de esto que viene a constituir algo más discursivo, teoría, políticas simbólicas, realidades. Corresponde el turno a la magistrada Adriana Leticia Campuzano Gallegos, quien es magistrada del Segundo Tribunal Colegiado en materia administrativa, especializado en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones. Es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, nuestra alma mater, maestra en Administración Pública por la Universidad Anáhuac del Norte, estudios de posgrado en Negocios Jurídicos Internacionales, Derecho Económico y Corporativo y Derechos Humanos. En 1985 ingresa al Poder Judicial de la Federación y ha desempeñado diversos cargos, entre ellos secretaria de Estudio y Cuenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, juez de distrito y actualmente magistrada de circuito por examen desde 2000, del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito en materia administrativa especializado en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, con jurisdicción en todo el territorio nacional. Es socia fundadora de la Asociación Mexicana de Juzgadoras y presidenta en el periodo 2012 a 2015. Ha impartido cátedra en diversas instituciones educativas públicas y privadas desde hace más de 30 años y tiene diversas publicaciones, entre las cuales destaca el Manual para atender el juicio de amparo, publicado por Thomson Reuters. Magistrada, tiene el uso de la palabra, por favor. Hola, buenas tardes, noches. Los veo un poco cansados, no tengo la pretensión de entretenerlos demasiado. Agradezco, por supuesto, la invitación al magistrado Abante, que me hizo el honor de invitarme, a la magistrada Martínez, muchísimas gracias. Magistrado Silva, por su presentación, gracias. Maestra, muchísimas gracias, aprendí muchísimo de lo que nos expuso el día de hoy. Les debo decir, yo no me dedico a la materia electoral, tampoco a la violencia política, sin embargo, compartimos intereses por lo que hace a los temas de género y es la razón por la que seguramente fui invitada en esta ocasión. Fíjense que llevo muchos años dedicada a estas cuestiones del género y como ustedes, yo también he pasado largas jornadas en cursos, en eventos, en seminarios, escuchando, digamos, la explicación del género, de la violencia, de cómo opera la sociedad, de cómo montamos en una serie de estereotipos nuestras creencias. Y sin embargo, no sé la experiencia de ustedes, mi experiencia personal es que esto no ha permeado. Adquirimos muchas capacidades técnicas, algunos las usamos en las sentencias, y cuando hacemos eso, evidentemente incidimos en la realidad. Algunas sentencias son más importantes que otras. La maestra Bustillos señaló rápidamente la cantidad de criterios que han establecido en materia electoral por lo que hace a género, y yo les puedo platicar algunas otras que no tienen nada que ver con lo que ustedes hacen profesionalmente, pero que tienen que ver con la vida diaria, y que efectivamente han impactado paulatinamente en la realidad. Algunas con una mayor proyección, otras con menor proyección. Digamos que de las últimas que seguramente ustedes en medios han escuchado, el tema de la guardia y custodia de menores, por ejemplo, que es un tema que vino de la Suprema Corte, que decidió que no la mujer tenía que cumplir siempre el rol de cuidar a los niños chiquitos, ¿no? Que los niños pequeñitos podían ser cuidados con sus papás, y esa clase de sentencias ha permeado, por ejemplo, en los tribunales superiores de justicia, que tienen que empezar a resolver con otra clase de criterios y herramientas, y eso nos lleva a la realidad que está guardada atrás de las casas, ¿no?
al mundo de lo privado, no de lo público, ¿no? Otra sentencia que también, el de matrimonio igualitario, que empieza a menear, digamos, una serie de reacciones sociales en favor y en contra, pero que está incidiendo en la vivencia de las personas que tienen una preferencia sexual distinta, incluso en temas de adopción, ¿no? Con todo lo que esto implica atrás. Pero esta clase de sentencias van abriendo espacios y van impactando en las personas como nosotros, no en los que nos dedicamos a impartir justicia, sino en Juanito, en María, en Adriana, en Laura, que va a su casa y mete a su casa esta idea y trae en su casa el tema de género, ¿no? Una sentencia sobre feminicidio, que no es muy conocida en todos los medios, pero que viene también marcando un paso importante para que las investigaciones de feminicidio se realicen con ciertos protocolos, con ciertos requisitos, y que va a impactar obviamente la actividad de la Procuraduría o de las Procuradurías y consecuentemente la vida real de las mujeres que son atacadas o que son muertas a manos de una persona con la que tienen una relación amorosa. Pero fuera de estas sentencias que son muy importantes y que van generando reacciones sociales marcadas, identificadas, en general, digamos que el tema de género sigue estando en las nubes, sigue siendo un tema de café, ¿no? Un tema organizacional, pero que no llevamos a nuestras casas. Y esto viene a colación porque la mesa a la que yo fui invitada tiene que ver con la participación de las mujeres en los espacios públicos. Y hemos venido escuchando la participación de las mujeres en los espacios políticos, básicamente, ¿no? Ya el magistrado Silva ahorita avanzó un poquito, sindicatos, iglesias, ¿no? Incluso hablaron de violencia política, comentaba yo con el magistrado Abante, violencia política la que sufren las mujeres y que les impide ejercer cargos públicos. Y le decía yo, una mecanógrafa que tiene un cargo público va a sufrir violencia política. Veníamos platicando sobre ese tema, pero la cuestión es que para que nosotros podamos hablar de espacios públicos tendríamos que mirar los espacios privados, porque hay evidencia de que muchas mujeres no salen a los espacios públicos porque no se los permiten en sus espacios privados. No sé, aquí hay gente de diferentes edades, pero algunos quizá podrán estar de acuerdo en que muchas mujeres no nos dedicamos a la vida profesional con plenitud porque tenemos que atender temas familiares. Entonces siempre el contrapeso de la familia y el trabajo significa una barrera, una limitación, y eso no lo podemos desconocer aunque estemos perfectamente conscientes de que hay que empoderar a la mujer, que hay que darles oportunidades, que hay que darles igualdad de oportunidades, que hay que enseñarles, que hay que darles recursos. No lo podemos lograr porque nuestra vida real, cotidiana, personal, no nos los impide. Entonces, hablar por ejemplo, de violencia, decía la maestra, los casos de violencia. Está documentado que, por ejemplo, en los estados del norte de la República, la cantidad de violencia ha impactado de diferente manera a las mujeres que a los hombres. Que las mujeres no salen de sus casas si no tienen necesidad de salir, ¿no? Y entonces, en esta valoración de qué es lo necesario y qué no es lo necesario, me quedo en casa cuidando a mis hijos o a mi familia, o salgo a las calles y me expongo con el objetivo de ser profesional, de trabajar, de participar en la vida social o en la cívica, o de tener actividad política y participativa, o de pertenecer a un sindicato, a una organización, o ir incluso a un club, o ir a la iglesia, ¿no? Recuerden ustedes que es bien sabido esto, yo no sé si todos los hombres lo perciben, pero no hay como ponerse en los zapatos de los otros, y las mujeres nos tendríamos que poner en los zapatos de los hombres. Cuando vamos en la calle y dicen, bueno, ¿qué teme un hombre cuando va en la calle? Pues depende de las circunstancias, en términos generales no teme nada. Claro, en un contexto de un lugar oscuro, con poca luz, solitario, un barrio peligroso, pues teme que lo maten o que lo asalten. Pero una mujer, ¿qué teme? Pues teme que la violen, la asalten
o la maten, ¿no? Es ponerse en los pies del otro. La violencia que se ejerce en los espacios públicos no va a desaparecer porque las instituciones como las nuestras, el Consejo de la Judicatura o el Tribunal Electoral o el Poder Judicial en general, nos estén enseñando lo que es violencia de género, violencia política, los protocolos que tenemos para operarlos, la técnica para juzgar, los 4 pasos del método de perspectiva de género, ¿no? Los hechos, el contexto, el derecho aplicable, la reinterpretación del derecho, la argumentación y la reparación. Va a cambiar cuando nosotros estos contenidos los llevemos a nuestra vida cotidiana, a nuestras casas, los compartamos con nuestra pareja, los veamos en nuestros hijos, en nuestros hermanos, los llevemos a la vida real, ¿no? Y creo que ese es el objetivo de un evento de esta naturaleza, después de haber escuchado 8 horas o 10 horas sobre perspectiva de género y violencia política y violencia contra las mujeres, la pregunta es, ¿cuántos de nosotros iremos a casa, comentaremos el tema con nuestras familias, veremos al otro con esta idea en la cabecita? Porque la perspectiva de género es como una lupa, como un lente, ¿no?, que uno usa para ver la realidad. Porque en realidad la mayoría de nosotros vivimos un poco en una esquizofrenia. Acá está el discurso político, el discurso institucional, el discurso jurídico de la igualdad, las oportunidades, la lucha contra la discriminación, los estereotipos, pero nuestra vida, esta realidad es otra. Es la realidad con la que nos enfrentamos todos los días. Y veía yo el video que presentó el magistrado Abante, que traía el material de la magistrada Claudia Valle, y dijo el magistrado, decía el video, vean qué feliz está el hombre después de que las mujeres ya cuidan a sus ovejas y sacan la lana y tienen un negocio, y lo vieron muy feliz. Yo les pregunto, a ver, levanten la mano quienes creen que era muy feliz el hombre por la conversión de los papeles. Que creen que estaba muy feliz después de que la mujer se dedicó a trabajar y obtuvo el dinero y puso su taller y vende sus cosas en el pueblo. ¿Sí? ¿Cree que es muy feliz el hombre? Me temo que la experiencia de muchas de nosotras le podrá decir que no, que generalmente no son muy felices, porque los roles van cambiando en la familia. O sea, justamente el empoderamiento de la que están hablando tiene que ver con que la mujer tenga más poder, ¿no? Y hay un solo poder en la familia. A mí me dijo mi esposo, mi primer esposo, en paz descanse, mira, este es un barco y hay un capitán, ¿no? Es lo mismo, o sea, hay un poder y el poder, si se ejerce por 2, se comparte. Si nada más se ejerce por 1, pues obviamente el otro no tiene poder. Y en el negocio que preparaba el magistrado Abante, ¿no?, ahí el poder estaba muy mal distribuido. Es evidente que en una estructura donde el poder económico está en manos de uno de ellos, por mucho amor, por mucha comprensión, por mucha solidaridad, sigue siendo el poder, ¿no? Y cuando la mujer va empoderándose, quiere decir que va participando del poder, va tomando de parte de ese poder para ejercerlo. Y eso no necesariamente hace feliz a los que tenían el poder, por una condición natural, humana, ¿no? Entonces, los cambios, la educación, decía la maestra, hay que cambiar la educación. Sí, los cambios que tenemos que llevar en algunas organizaciones es empezar desde cero, es decir, generar capacidades y destrezas técnicas. Pero en las organizaciones como las nuestras, donde esos ejercicios se han desarrollado, donde nos los han explicado, donde somos capaces de operarlo en un papelito que es una sentencia, en donde podemos ver que podemos cambiar una realidad determinada, así sea forzadamente, ¿no?, o incluso simbólicamente, porque a veces ni siquiera es real. Lo relevante, lo que sigue, ya no es quedarnos con estas capacidades técnicas y destrezas técnicas, sino internalizarlas, llevarlas con uno como persona, no como uno como juzgador o como servidor. Entonces, si después de haber escuchado todo esto, pueden llevar estas ideas a su vida, a su casa, a su familia, entonces quizá la jornada de sensibilización y capacitación haya tenido éxito.
Cuando se preguntan por qué hay que darle participación a las mujeres en los espacios públicos, imagínense, la respuesta natural fue la que dijo el magistrado Abante, pues son la mitad de la sociedad, pues si somos la mitad, pues tenemos derecho a estar representados la mitad. Pero además porque es la suma de talentos, ¿no? No es la resta de talentos, es decir, cada quien tiene sus propios talentos, las mujeres vemos el mundo de una manera y los hombres de otra. Y esa suma de talentos, o al menos en sentido lógico, tendría que producir un mejor resultado, uno distinto, no igual, uno distinto. Pero hay quienes han buscado otros argumentos y, por ejemplo, han hecho encuestas y ejercicios de qué pasa cuando las mujeres llegan al liderazgo en las grandes corporaciones. Y dicen, pues no hay resultados contundentes, hay experiencias exitosas y experiencias desastrosas. ¿Por qué? Porque el incluir a la mujer no es suficiente. ¿De qué nos sirve colocar a una persona en el ejercicio de un cargo si esa persona no tiene la experiencia para tener el cargo ni las capacidades para tener el cargo? ¿Y por qué pasa eso? Pues porque no simplemente es empoderar en ese sentido, ¿no? Es transformar la estructura, y aquí voy a disentir ligeramente, es transformar la estructura íntima, familiar, personal de las mujeres. Y creo que ese es el punto que hay que dar, en el que tenemos que trabajar. Estas estadísticas dicen, es redituable, vean, empresarios, conviene incluir a las mujeres en sus cuerpos de dirección, porque entonces hay más innovación. ¿Por qué? Porque las mujeres tenemos un sentido creativo, ¿no? Hay más productividad, incluso no sé si han escuchado algunas experiencias en otros países donde hacen un espacio para que las mujeres lleven a sus niños y entonces hay experiencias de mayor productividad porque dicen las mujeres que tienen a los niños en guardería, en los propios establecimientos, rinden más y producen más que las que tienen afuera de su casa en otra institución a los niños. ¿Por qué? Porque están tranquilas de que el niño está ahí y se pueden dedicar a trabajar al 100%. O sea, son experiencias que hay en otras partes, pero todas orientadas a convencernos de que es bueno incorporar a las mujeres a los espacios públicos. Yo les diría, tenemos que trabajar fuertemente porque la mujer tenga resuelto el espacio privado y a partir de ahí pueda ocupar el espacio público. Muchísimas gracias. Ay, perdón. Bien, pues me parece que de esta forma se completa el círculo, porque también el análisis de la magistrada Campuzano venturosamente transita por otros ámbitos, guarda y custodia, feminicidios, el contexto regional que también es muy importante, y cómo nosotros estas habilidades, estas destrezas técnicas debemos interiorizarlas para comunicarlas y proyectarlas en otros